Yo soy Sansón, el último juez de Israel, conocido por mi fuerza inigualable y mi trágica caída. Mi historia es una de poder divino, pasión humana y un destino ineludible. Hoy os llevaré a través de mi vida, desde mi nacimiento milagroso hasta mi acto final de redención, revelando no solo las batallas que luché, sino también las lecciones que aprendí. Acompañadme en este viaje por mi historia, un relato que ha resonado a través de los tiempos. Permitidme sumergiros aún más en mi tiempo, un período que marcó la historia de Israel de manera inolvidable. En el escenario de mi nacimiento, las tierras de Israel se extendían en una diversidad de tribus, cada una con su identidad y desafíos únicos. Estábamos lejos de ser una nación unificada. Éramos un mosaico de comunidades, unidas por la historia, la fe y las luchas compartidas. En ese entonces, las tribus de Israel vivían en una especie de confederación, sin un líder central. Cada tribu operaba de manera semi-independiente, lo que a menudo llevaba a conflictos internos y a una falta de coordinación en tiempos de amenazas externas. La fragmentación tribal exacerbaba nuestras debilidades y dejaba a cada comunidad enfrentándose a sus propios desafíos. La competencia y la rivalidad eran moneda corriente, y la solidaridad entre tribus escaseaba. Pero la verdadera sombra que oscurecía nuestro horizonte provenía de los filisteos. Este pueblo, avanzado tanto en tecnología como en estrategia militar, se había establecido en las llanuras costeras y ejercía un dominio opresivo sobre nosotros. Su presencia imponía una constante amenaza, y sus incursiones eran como tormentas que dejaban tras de sí devastación y miedo. La tecnología filistea, especialmente en lo que respecta al hierro, les daba una ventaja militar significativa, convirtiéndolos en un rival formidable. En este telón de fondo, mi nacimiento fue profetizado como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La opresión filistea había llevado a mi pueblo a un estado de desesperación, donde el clamor por un líder que nos liberara de este yugo era ensordecedor. La profecía de mi nacimiento se convirtió en un faro de esperanza, una promesa de que Dios no nos había abandonado y que la liberación estaba en camino. Para comprender completamente mi entorno, es esencial explorar la diversidad geográfica de Israel. Desde las fértiles llanuras de la costa hasta las áridas tierras del desierto, nuestro territorio abarcaba una amplia gama de paisajes. Cada tribu encontraba su hogar en un entorno único, lo que influyó en sus formas de vida y en sus desafíos específicos. Desde la tribu de Dan en el norte hasta la de Judá en el sur, cada región tenía su propia historia entrelazada con la trama más amplia de Israel. Permitidme llevaros más allá de la superficie de mi nacimiento, adentrándonos en los misterios divinos que lo rodearon. Mi historia no es solo la de un hombre fuerte, es un testimonio de la intervención divina y del cumplimiento de un propósito divinamente orquestado. Fue en una época en que la desesperación se apoderaba de mi hogar. Mi madre, una mujer estéril, anhelaba la bendición de la maternidad. En ese momento de vulnerabilidad, un mensajero celestial visitó su morada. Este no era un simple mensajero, era un ángel, un portador de las voluntades divinas. La noticia que trajo consigo transformaría nuestras vidas. Anunció que mi madre concebiría y daría a luz a un hijo destinado a ser más que un simple mortal. La singularidad de mi destino se manifestó en la consagración que precedió a mi nacimiento. Mi madre recibió la instrucción de que yo sería un nazareo desde el vientre. Este voto de nazareato no era una elección común, era una consagración extraordinaria. Implicaba compromisos sagrados, abstenerse de vino y productos de la vid, evitar la impureza ritual y, de manera simbólica y crucial, no permitir que una hoja tocara jamás mi cabello. Este último acto representaba más que una restricción capilar, era un pacto visual con lo divino, una manifestación externa de mi consagración exclusiva a Dios. Cada una de estas restricciones era más que una norma religiosa, era un símbolo de mi relación especial con Dios. La abstinencia del vino no era solo una práctica de autodisciplina, sino una afirmación constante de mi separación para un propósito divino. Evitar la impureza ritual no era simplemente una regla cultural,
era una declaración de mi consagración a la santidad, y el no cortar mi cabello, más que una elección estilística, se convirtió en un emblema de mi compromiso inquebrantable con mi voto nazareo, y por ende, con la voluntad de Dios. Mi cabello, creciendo libre y sin restricciones, se volvió un símbolo visible de mi conexión con la fuente de mi fuerza y propósito. No era simplemente una cuestión de estética, sino una manifestación tangible de mi compromiso espiritual. Cada hebra era un recordatorio constante de que mi fuerza no residía en la mera musculatura, sino en una alianza divina única. Mi vida estaba consagrada a un propósito mayor, mi fortaleza derivaba de la voluntad de Dios. Adentrémonos en las páginas de mi juventud, un capítulo donde la fuerza excepcional que me fue concedida se manifestó en proezas notables y decisiones que dejaron huella en mi destino y en la historia de Israel. Desde mi infancia, mi vida transcurrió en relativa normalidad. Crecí en el seno de una familia que, aunque anhelaba mi existencia, se sorprendía constantemente por la magnitud de mi fuerza. Como cualquier joven, participaba en las labores diarias y compartía risas y desafíos con mi familia y la comunidad que me rodeaba. Sin embargo, la excepcionalidad que yacía en mí se reveló gradualmente, como un río poderoso que fluye en silencio hasta que encuentra su cauce. Fue en un día común, mientras exploraba los alrededores de mi hogar, que me encontré con un león feroz. En lugar de huir, sentí una fuerza interior que me impulsó a enfrentar la bestia con mis propias manos. Fue un encuentro colosal, donde la naturaleza misma tembló ante la confrontación entre el hombre y la bestia. En la lucha, experimenté la plenitud de la fuerza que se me había otorgado. Una fuerza que no provenía de la habilidad atlética, sino de una fuente divina. Derrotar al león no solo fue una victoria física, sino una revelación de mi propósito sobrenatural. Mi vida tomó un giro inesperado cuando decidí unir mi destino con una mujer filistea. Aunque este matrimonio desencadenó tensiones y conflictos, no fue una elección sin sentido, fue una elección guiada por la voluntad divina, aunque sus ramificaciones fueran más complejas de lo que inicialmente imaginé. La unión con una mujer de un pueblo enemigo se convirtió en una paradoja que desencadenó eventos que definirían mi papel en la historia de Israel. Mis lazos con los filisteos pronto se vieron envueltos en conflictos y desafíos. La boda, en lugar de ser un símbolo de unidad, se convirtió en una fuente de tensiones y rivalidades. Mi deseo de justicia divina y mi sed de venganza se manifestaron en actos de fuerza. Mis manos, imbuidas de la fuerza divina, ejecutaron actos que, aunque inspirados por un sentido de justicia, también reflejaban las pasiones humanas. En estos momentos, las líneas entre la justicia divina y las motivaciones personales se volvieron borrosas, dando lugar a un viaje marcado por desafíos morales y espirituales. Es importante comprender que estos actos de fuerza no eran meramente impulsos violentos sin sentido, sino expresiones de la justicia divina que buscaba equilibrar las escalas de la opresión. Mi fuerza, aunque sobrenatural, estaba al servicio de un propósito superior, incluso cuando mis propias pasiones humanas se entrelazaban con mis acciones. Cada enfrentamiento, cada acto de fuerza, llevaba consigo la carga de una responsabilidad divina, una carga que a veces pesaba en mi conciencia y que me recordaba la dualidad de mi existencia. Adentrémonos en la encrucijada de mi vida, un capítulo marcado por la complicada danza de amor y engaño con Dalila. Mi relación con ella se convirtió en un torbellino que reveló las profundidades de mis debilidades y la fragilidad de mi voto nazareo. Dalila, con su encanto cautivador y astucia inigualable, entró en mi vida como una figura intrigante y peligrosa. Su presencia ejercía una influencia magnética sobre mí, atrayéndome hacia su red con cada palabra y gesto. Era una mujer filistea, pero su encanto eclipsaba cualquier hostilidad que pudiéramos compartir como pueblos en conflicto. Sin embargo, detrás de su sonrisa se ocultaba una agenda que cambiaría el curso de mi destino. Dalila, astuta y perspicaz, se convirtió en una interrogadora incansable. Mi corazón, enamorado y vulnerable, cedía a sus encantos.
y en un momento de debilidad, confié en él a mi secreto más preciado, el pacto de mi voto nazareo, simbolizado por mi cabello. Esta revelación fue un quiebre en mi compromiso con Dios y un paso crucial hacia mi propia caída. Las presiones de Dalila para que revelara el secreto de mi fuerza eran hábiles y persistentes, desentrañando las capas de mi resistencia y exponiendo la fragilidad de mi humanidad. Al confiarle a Dalila la verdad sobre mi fuerza, traicioné no solo mi voto nazareo, sino mi alianza con Dios. Mi cabello, símbolo tangible de mi consagración divina, quedó a merced de las manos de Dalila. La traición no solo yacía en el hecho de compartir el secreto, sino en permitir que mi conexión con lo divino quedara vulnerable. Fue un acto que marcó el principio del fin, un quiebre en la relación que me había otorgado fuerza y propósito. La noche en que Dalila cortó mi cabello mientras dormía fue un momento de traición consumada. El corte de mis largas hebras no solo fue un acto físico, sino un símbolo de la ruptura de mi alianza con Dios. Mientras mi fuerza se desvanecía, también lo hacía mi conexión espiritual. Fui despojado de la fuerza sobrenatural que me distinguía, y con ella, la guía divina que había marcado mi vida. Mi caída no fue solo física, fue espiritual y simbolizó la pérdida de una conexión que había sido el fundamento de mi existencia. Al mirar hacia atrás, veo la danza de amor y engaño con Dalila como un capítulo oscuro de mi historia. Fui víctima de mis propias pasiones y debilidades humanas, pero también de la astucia de Dalila. La traición al voto nazareo no solo fue un acto contra Dios, sino una advertencia sobre los peligros de dejar que las pasiones desgasten la fortaleza espiritual. Adentrémonos en el abismo de mi caída y la escalera ascendente hacia la redención. Mi traición a Dios, personificada en la traición de Dalila, me sumió en la captura y la ceguera, pero incluso en las sombras más profundas, la luz de la redención brilló como un faro divino. La traición de Dalila desencadenó una serie de eventos que llevaron a mi captura y finalmente a la pérdida de mi visión. Los filisteos, al enterarse de mi vulnerabilidad, se regocijaron en mi caída. Me encontré encadenado y ciego, una figura caída que había perdido no solo su fuerza sobrenatural, sino también su capacidad de ver la luz del día. La oscuridad que rodeaba mi existencia era tanto física como espiritual. Desde las sombras de mi cautiverio, los filisteos celebraban mi derrota. Pero lo que no conocían era la profundidad de mi arrepentimiento. En la oscuridad de mi prisión, la llama de mi fe no se extinguió, más bien se avivó. Las cadenas físicas que me aprisionaban no podían apagar la llama interior que ardía con el deseo de redimirme ante Dios. Mi caída no fue el final de mi historia, sino el comienzo de una búsqueda ferviente de perdón y reconciliación. En mi ceguera, encontré una visión más clara de mi propia esencia y de la necesidad imperiosa de la guía divina. La oscuridad de mi prisión se convirtió en el crisol donde mi fe se forjó con más fuerza. En lugar de sucumbir al desespero, elevé mis plegarias al cielo, suplicando a Dios una última oportunidad para redimirme. La rendición completa ante la voluntad divina se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta. Mis plegarias eran como un eco en las paredes de mi celda, resonando con la sinceridad de un alma que buscaba perdón. Supliqué a Dios con humildad, reconociendo mis errores y la transgresión de mi voto nazareo. En la oscuridad, mi voz se elevó como un susurro que buscaba alcanzar el oído divino. Fue un acto de rendición total, una entrega de mi ser fragmentado con la esperanza de ser restaurado. Y así, en mis últimos momentos, con mis manos sobre las columnas del templo filisteo, experimenté un acto final de sacrificio y redención. Mi fuerza, renovada por la gracia divina en respuesta a mi súplica, se convirtió en el medio para un acto trascendental. Al derribar las columnas, no solo sellé mi propio destino, sino que también ejecuté un acto de justicia divina sobre los opresores filisteos. Fue un sacrificio que trascendió mi propia historia personal y se convirtió en un símbolo de la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros. Mi vida es un tapiz de contradicciones. Fui bendecido con una fuerza sobrehumana,
pero también fui víctima de mis propias debilidades. Mi historia es un recordatorio de que la verdadera fuerza proviene de la fe y la obediencia a Dios. A pesar de mis fallas, fui instrumento de la voluntad divina, un ejemplo de cómo incluso en nuestra debilidad Dios puede obrar. Mi vida fue extraordinaria, una mezcla de triunfos divinos y errores humanos. A través de mi historia, espero que encuentren inspiración y advertencia. La fe, la pasión, la fuerza y la redención se entrelazan en mi narrativa, dejando un legado que trasciende el tiempo. Mi historia es una invitación a buscar la fortaleza en Dios y a reconocer nuestras propias limitaciones. Para aquellos interesados en profundizar más en mi historia y sus múltiples capas, los aliento a explorar las escrituras y otros recursos académicos. Hay mucho más en mi relato que lo que se ve a primera vista. Estudien, reflexionen y busquen comprender no solo mi vida, sino también las lecciones eternas que ofrece.